Salir de la sombra de un padre nunca es fácil, especialmente cuando tu padre es la leyenda de la minería del oro Tony Beats. El primer jefe de mina, Kevin Beats, quería demostrar que tenía las mismas agallas y el mismo instinto, la misma extraña habilidad para olfatear oro, donde otros solo veían roca y tierra. Bueno, necesitas un 20 más grande. 532,6. Está bastante bien. No. Había murmurado para sí mismo a principios de temporada, un destello de esperanza en medio de la creciente desesperación. Pero ahora, con su operación tambaleándose al borde del fracaso, tenía una última y desesperada oportunidad de demostrar al mundo que no era solo el hijo de Tony, sino un verdadero minero del Yukón forjado en las duras realidades del implacable norte. El peso de un nombre, la aplastante carga de las expectativas y una montaña de deudas, a decir verdad, había sido una temporada de pesadilla. En el escarpado e implacable territorio del Yukón, Kevin Beats, jefe de minas durante su primer año, se enfrentaba no solo al reto de toda su carrera, sino al crisol que le haría o le rompería. El aire septentrional ya tenía un toque frío y cortante, un recordatorio mordaz de que el reloj seguía avanzando implacable hacia el final de la temporada. Tras 5 agotadores meses de lucha contra el suelo helado de averías del equipo y de soportar la lentitud desgarradora de la recuperación inicial de oro, su equipo había conseguido unas respetables 470 onzas de oro. Pero respetable no iba a ser ni siquiera cerca. Respetable significaba la quiebra. Respetable significaba admitir la derrota, hacer las maletas y abandonar el Yukón con el rabo entre las piernas, marcado para siempre como el hijo que no estuvo a la altura. Cuando solo quedaban 4 semanas para que el invierno cerrara de golpe la puerta a la minería y sepultara sus sueños y esperanzas bajo metros de hielo y nieve. Kevin sabía que tenía que doblar esa cifra de algún modo imposiblemente. El objetivo, la cifra audaz y aterradora que le mantenía despierto por la noche mirando fijamente la lona de su tienda, era de 1000 onzas. La presión era inmensa, un peso físico sobre sus hombros que parecía presionarle contra la misma tierra que intentaba conquistar. Podía sentirlo en los huesos, un dolor sordo que reflejaba el dolor de su espíritu. Ser hijo del legendario minero Tony Beats significaba ser portador de algo más que sus propias esperanzas y ansiedades. Llevaba el apellido de la familia, un apodo sinónimo de éxito, de fuerza de voluntad y de una reputación innegable de hacer el trabajo sin importar el coste o el obstáculo. Realmente queremos hacer algo diferente a Tony, había dicho a su equipo al comienzo de la temporada, una declaración de intenciones, una declaración de independencia. No queremos ser tan caóticos, queremos hacerlo una vez y hacerlo bien y acabar de una vez. Esta operación era su primera oportunidad real, su primera vez como jefe, tomando las decisiones, cargando con la culpa y, con suerte, cosechando los frutos. Era su oportunidad de definir su propio legado separado de la sombra de su padre. Lo que estaba en juego no podía ser mayor. Él y su socia Faith habían invertido la friolera de $2 millones en la puesta en marcha de la empresa, hasta el último céntimo que tenían, y algo más prestado para un futuro que parecía cada vez más incierto. Necesitaban sacar de la tierra oro por valor de casi $1 millón solo para alcanzar el punto de equilibrio, simplemente para recuperar lo que ya habían gastado. Por decirlo suavemente, el fracaso no era una opción. Era el borde de un acantilado, y estaban mirando hacia abajo. Cada avería, cada hora perdida de extracción, cada pequeño retraso, era como un puñetazo en las tripas, un nudo en el estómago de Kevin. La temporada había estado plagada de averías una tras otra, un desfile incesante de mangueras rotas, motores agarrotados y engranajes rechinando. Y ahora, con el tiempo agotándose, era una carrera loca hasta la línea de meta, una apuesta desesperada contra el inminente invierno y sus menguantes reservas. Todos sabían que solo una enorme cosecha de oro en estas últimas semanas podría salvar su temporada y su enorme inversión financiera. Kevin había estado paseando por la mina con las botas, levantando polvo, y la mirada fija en el suelo,
como si intentara que el oro apareciera por pura fuerza de voluntad. Las muestras de la batea tenían buen aspecto con un poco de flecks de color, esas tentadoras motas que prometían potencial. Pero necesitaban más que flexión. Necesitaban trozos. Necesitaban el tipo de tierra de pago con el que sueñan los mineros, el tipo de tierra que podría convertir un desastre en un triunfo, un susurro de esperanza en un rugido de éxito. Su única esperanza, la última flecha de su carcaj, era una arriesgada apuesta que llevaría a su equipo y a sus máquinas hasta el punto de ruptura. No se puede conseguir oro si las cintas no se mueven. Es la regla más simple y fundamental de la minería, un mantra que se susurra en cada mina. Y Kevin, frente a la aniquilación, decidió llevarlo al extremo. «Vamos a tener que hacer el turno de noche», anunció a su cansado pero decidido equipo. «Queremos conseguir 1000 onzas este año, así que vamos a empezar esta noche. Y si el turno de noche va bien ahora, trabajaremos el doble de horas, lo que significará el doble de oro. Crucemos los dedos». La decisión era crítica, un momento decisivo. Tomó la decisión inmediata de poner en marcha operaciones las 24 horas del día, transformando su tranquila explotación diurna en un rugiente motor de producción ininterrumpida. Era una necesidad, una medida desesperada, pero no había otra forma de alcanzar el ambicioso objetivo de las 1000 onzas. La estrategia consistía en una cuidadosa división del trabajo, un ballet meticulosamente planificado de tierra y acero, diseñado para aprovechar al máximo cada minuto de la preciosa luz del día y la larga y fría oscuridad. Durante las valiosas horas de luz, su capataz de confianza, Brennan Rule, tenía un trabajo, y solo un trabajo: cavar. Brennan era una potencia, un hombre hecho para el Yukon, y trabajaba sin descanso sacando tierra de la nueva zona de extensión de su mina. Pruebas recientes, esas tentadoras muestras, habían demostrado que este terreno era prometedor, mucho más rico que donde habían empezado la temporada, una veta de potencial que había mantenido viva la esperanza de Kevin. La misión de Brennan estaba clara: construir una enorme pila de tierra fértil junto a la planta de lavado, una verdadera montaña de oro potencial que alimentaría a la bestia hambrienta durante toda la larga y gélida noche. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte proyectando largas e inquietantes sombras sobre el valle y pintando el cielo en tonos naranjas y púrpuras, la cuadrilla diurna se dirigía al campamento completamente agotada, pero con un atisbo de satisfacción, dejando un buen montón para el siguiente turno. Al caer la noche, una tripulación completamente nueva tomó el relevo. El turno de noche representaba una gran parte de su potencial, una apuesta en sí misma, y cualquier problema importante bajo el manto de la noche podría suponer un desastre para toda la operación. Para dirigir el espectáculo, Kevin se apoyó en gran medida en un operador de planta agudo e increíblemente capaz, Hunter Canning. Había demostrado su valía una y otra vez, una maestra de la compleja maquinaria que separaba el preciado oro de toneladas de roca sin valor, una presencia tranquila en medio del clamor. Pero al reconocer la inmensa carga de trabajo, el enorme volumen de material que ahora necesitaban procesar, Kevin trajo refuerzos. Contrató a Rick Johnson, un experimentado minero con más de 12 años de experiencia en los yacimientos de oro, un hombre cuyas manos conocían el tacto de una pala y cuyos ojos comprendían los sutiles matices de la planta de lavado. Los conocimientos y la mano firme de Rick serían de un valor incalculable mientras llevaban su equipo y a ellos mismos a su límite absoluto. El rítmico zumbido del enorme generador, el estruendo de la planta de lavado y el crujido de los neumáticos sobre la grava resonaban en la fría y vacía noche del Yukon. Era una sinfonía de la industria, un desafío al silencio de la naturaleza. Las instrucciones de Kevin a Hunter y Rick eran simples, directas y no negociables: mantener la planta en funcionamiento. Cada minuto de inactividad, cada pausa en la incesante agitación, era oro que no podían permitirse perder, oro que se les escapaba de las manos. Pero en el oscuro y traicionero Yukon, donde la visibilidad era escasa y las temperaturas caían en picado, incluso los planes mejor trazados, ejecutados por las manos más hábiles, podían hundirse en el barro, amenazando con arrastrar no solo el trabajo ganado con tanto esfuerzo durante la noche,
sino el precario sueño de toda la temporada. Bajo el duro e inflexible resplandor de las luces industriales que creaban un oasis artificial de actividad en la vasta oscuridad, el turno de noche comenzaba con un ritmo implacable, casi frenético. Hunter estaba en la zona un borrón de movimiento y concentración, manejando con pericia su enorme cargadora y entregando la increíble cantidad de 24 cargas de tierra a la hambrienta planta de lavado cada hora. La gigantesca máquina devoraba el material, sus tripas metálicas retumbaban mientras enviaba la tierra a través de un laberinto de cribas vibratorias, tromeles agitadores y esclusas, meticulosamente inclinadas, todas ellas diseñadas con un único propósito: atrapar hasta la última y preciosa partícula de oro. Mientras tanto, Rick manejaba una segunda pala cargadora. Su trabajo era igual de crítico, un baile constante de limpieza de los residuos procesados, los interminables y crecientes montones de roca lavada y suciedad que escupía la planta. Había una coordinación tácita entre ellos. Si la tolva de Hunter se agotaba antes de que ella la reabasteciera, la presión del agua en las esclusas aumentaría peligrosamente, expulsando el oro recogido fuera de la caja y hacia las escombreras. Por el contrario, si Rick se quedaba atrás, si las enormes pilas de estériles se acumulaban demasiado, acabarían ahogando la planta, forzando un cierre completo y catastrófico. Durante un rato las cosas funcionaron con la precisión de una máquina bien engrasada, testimonio de su experiencia combinada y de la fuerza de su voluntad. El zumbido de la planta era constante, los cargadores se movían con elegancia, y la noche, aunque fría, parecía contener el aliento. Y entonces sobrevino el desastre. En la engañosa oscuridad, donde las sombras engañaban a los ojos, la enorme pala cargadora de Rick se detuvo bruscamente y sus colosales ruedas se hundieron en el suelo blando, traicionero y embarrado. Estaba atascado, inmovilizado. Las dos ruedas laterales giraban sin poder hacer nada, removiendo el barro, y solo conseguían hundirlo más en el tenaz abrazo de la tierra. No se trataba solo de un inconveniente, sino de una crisis inmediata y crítica que amenazaba con paralizar toda la operación. De vuelta en la planta bajo la luz mortecina, Hunter vio el repentino cese de los movimientos del cargador de Rick y su corazón se hundió. Supo al instante lo que significaba. Si desviaba su cargador para ayudar a Rick, la tolva de la planta, el alma de la operación se secaría inevitablemente. Ese era el peor temor de un minero, un escenario susurrado en cuentos con moraleja alrededor de las fogatas. Si la tolva se vaciaba mientras el agua seguía bombeando, la presión en las esclusas, se dispararía una situación violenta que llamaban encalado. El oro fino que habían recogido con tanto esfuerzo, el oro por el que apostaban su temporada, salía disparado del sistema y caía en la pila de residuos sin valor, deshaciendo horas de trabajo agotador en cuestión de segundos. Hunter tenía que tomar una decisión en una fracción de segundo, una elección que podría hacer o deshacer su noche, si no su semana entera. Pensando rápido, su mente corriendo a través de los posibles resultados, corrió a la pila principal de tierra y cargó la tolva con material suficiente para mantener la planta alimentada durante unos 8 minutos frenéticos. No era mucho, una pequeña ventana de oportunidad, pero era todo lo que tenía. «Tengo que quitar esto y volver», gritó en su radio, su voz cortando a través del rugido de la planta. «Me encargaré de todo eso. Vuelve y alimenta esa tolva. No vuelvas a quedarte atascado, tío». Sus palabras, aunque roncas, tenían una pizca de urgencia y mucha confianza. Aceleró el motor, se acercó al camión de la tripulación y cogió un cable de remolque de gran resistencia con sus bobinas de acero frías e implacables en las manos, sabiendo que cada segundo contaba, que cada pulsación del reloj era una pérdida potencial de oro. La extracción fue tensa, una danza precaria entre dos monstruos de varias toneladas. Hunter conectó con cuidado el enorme cable entre su cargadora de trabajo y la máquina empantanada de Rick, asegurándose de que la conexión fuera segura, de que no hubiera ningún deslizamiento. Con cuidadosa coordinación, una comunicación silenciosa basada en la experiencia compartida, tiró suavemente mientras Rick aplicaba potencia a sus ruedas, intentando ganar tracción. Lenta y angustiosamente, con un gruñido de metal tenso
y el sonido de succión del barro que se soltaba a regañadientes, la cargadora se liberó. Crisis evitada por ahora. Hunter corrió inmediatamente de vuelta a su puesto con el corazón aún palpitante, alimentando la planta justo a tiempo, evitando con éxito cualquier interrupción del crucial flujo de agua y material. Kevin había aprendido de su padre ese tipo de resolución de problemas, ese pensamiento rápido bajo presión, esa actitud de no rendirse nunca, esa resistencia arraigada. Tony siempre decía, no dejes que nada te detenga, y Kevin vivía según ese credo, y ahora su equipo lo encarnaba. Una vez esquivado el desastre, la agotada tripulación siguió adelante el resto de la semana con el cuerpo dolorido y la mente cansada, pero con el ánimo reforzado por su rápida recuperación. Sin embargo, otro monstruo invisible e inaudito se abría paso a través del sistema, una amenaza lenta e insidiosa, dispuesta a paralizar toda la operación. La hora de la verdad. La semana continuó al mismo ritmo brutal e inquebrantable. El turno de día se convertía en turno de noche, y luego en turno de noche alimentado por interminables tazas de café negro y fuertes sándwiches rancios y pura y cruda determinación. Las máquinas gemían y chillaban metal contra roca, triturando el antiguo suelo del Yukón, una bestia mecánica masticando incansablemente la tierra. La presión constante e insidiosa del tic-tac del reloj se cernía sobre todos como un manto, un recordatorio constante del poco tiempo que les quedaba. Justo cuando la agotadora semana tocaba a su fin, surgió otro problema más predecible, pero no menos frustrante. Rocas de gran tamaño demasiado grandes y obstinadas para el sistema habían atascado el Grizzly de prelavado el mecanismo de cribado inicial, obligando a otra parada inmediata justo en el cambio de turno. Sin dudarlo un instante, comprendiendo la urgente necesidad de continuidad, Hunter, a pesar de su fatiga, subió directamente al corazón de la maquinaria para despejar a mano las pesadas e implacables rocas. Era un trabajo peligroso que requería fuerza y movimientos cuidadosos, pero había que hacerlo. Todo el equipo lo llevó a cabo con una eficiencia práctica, un testimonio de su cohesión y experiencia, pero fue otro duro recordatorio de lo fácil que era que las cosas salieran mal, de lo frágil que era su operación cuidadosamente construida. Cada pequeño contratiempo mermaba su valioso tiempo y sus recursos, aumentando la ansiedad. Por fin, tras una agotadora e incesante semana de funcionamiento ininterrumpido, las 24 horas del día, llegó la hora de la verdad. Había llegado la hora de la limpieza semanal, el proceso de recoger y pesar todo el oro reluciente recuperado de las intrincadas esclusas de la planta de lavado. Todo el equipo se reunió en torno a la zona de limpieza, con los rostros llenos de suciedad y cansancio, pero los ojos llenos de una energía nerviosa. Se podía sentir la tensión en el aire densa y palpable, un pesado silencio cargado de expectación. Esta limpieza era especial, más importante que las anteriores. Sería la respuesta definitiva, el veredicto que les diría si la nueva zona de ampliación, el terreno por el que habían apostado toda su temporada, su futuro financiero y la reputación de Kevin, era realmente tan rico y abundante como esperaban desesperadamente. Kevin y Faith habían gastado $2 millones en los costes iniciales, una inversión monumental, y aún necesitaban casi $1 millón en oro solo para alcanzar el equilibrio, para simplemente volver a cero. La presión era inmensa, casi insoportable. Kevin y Faith observaban con intensidad de halcón, sus miradas clavadas en cada movimiento, mientras el oro se lavaba cuidadosamente, se separaba minuciosamente de la engañosa arena negra y se preparaba meticulosamente para la balanza. El proceso era un ritual, un momento sagrado en el brutal mundo de la minería. La primera señal fue buena, un presagio realmente prometedor. El Jorge, el contenedor especializado utilizado para guardar el oro recuperado durante la semana, estaba lleno casi hasta el borde. Se sentía pesado, sustancial en las manos, una densa colección de escamas doradas, finos brillantes y partículas más grandes que insinuaban algo más. Estaba claro incluso antes de la escala que habían dado con algo bueno, algo significativo.
Pero la verdadera prueba, la única medida que realmente importaba, era la balanza digital. El ambiente en la pequeña e improvisada sala del oro era de gran expectación, mientras el oro limpio y brillante se transfería a la sensible balanza digital. Había llegado el momento, la recompensa por las interminables horas, el estrés, las innumerables averías y el trabajo agotador. Era el momento de la verdad. Kevin estaba de pie junto a la balanza de oro, con las manos un poco temblorosas, un temblor que intentó ocultar pero que no pudo reprimir del todo. Mientras vertía con cuidado el brillante tesoro acumulado en la fría bandeja de metal, todos los presentes guardaron silencio y contuvieron la respiración. El único sonido era el débil zumbido de la balanza y el suave tintineo del oro. Los números digitales de la pantalla empezaron a saltar rápidamente, un rápido ascenso que reflejaba el palpitar de sus corazones. Uno a uno, los cansados pero esperanzados tripulantes se reunieron alrededor con los ojos fijos en la pantalla, un silencioso grupo de destino compartido. Este era el momento que todos habían estado esperando, la respuesta a semanas de preguntas y dudas. Estos pocos segundos críticos les dirían si todo su arduo trabajo, su determinación inquebrantable, había merecido la pena, o si solo habían perdido meses cavando en tierra inútil, empujando sus cuerpos y máquinas para nada. Las cifras seguían subiendo rápidamente, una escalada emocionante casi increíble. Primero llegaron a las 50 onzas, luego a las 60. La tripulación se inclinó aún más con la respiración cautiva. 50, 60, 100, 130, 150. Los números parpadeaban, una progresión vertiginosa. Ya era una cifra enorme, muy superior a la cantidad semanal habitual. Los ojos se abrieron con incredulidad, luego con esperanza. Los corazones latían al unísono, un ritmo compartido de anticipación. 180, 190. Y entonces, con un pitido final triunfante, se detuvo. La cifra final, cruda y gloriosa en la pantalla. 205,58 onzas. Hubo un momento de profundo silencio. Y entonces, fuertes y exultantes vítores llenaron la sala, estallando con una repentina y alegre fuerza que parecía sacudir los cimientos mismos del campamento. La tripulación estalló de alegría desenfrenada, chocando las manos, abrazándose, con los rostros divididos en amplias y triunfantes sonrisas. No era solo una buena limpieza. Era el mayor botín de toda la temporada, una victoria que parecía una medalla de oro, un testimonio de su valentía y de las arriesgadas decisiones de Kevin. Las sonrisas se dibujaron en todos los rostros, el cansancio se olvidó momentáneamente en la euforia del éxito. Pero Kevin aún no había terminado. La celebración, aunque alegre, se interrumpió brevemente cuando Brennan, uno de los miembros de la tripulación, se adelantó. Sostenía un recipiente de plástico más pequeño y discreto, sonriendo como si escondiera el mejor secreto del Yukon. Los ojos de todos, todavía abiertos de asombro por la limpieza principal, se volvieron hacia él, picados por la curiosidad. Abrió la tapa lenta y deliberadamente. Dentro, sobre un lecho de oro fino, había varias pepitas de oro grandes y relucientes. No eran diminutos copos de oro ni finas partículas. Eran sólidos e innegables trozos de oro, del tipo que la gente sueña con encontrar, las legendarias pepitas que hacen cantar el corazón de un minero. Cada uno de ellos era liso, pesado, y parecía un tesoro arrancado directamente del cofre de un pirata antiguo y poderoso. Todo el mundo se quedó sin aliento. Este tipo de pepitas son raras, sobre todo en el mundo mecanizado de la minería actual, y a menudo solo se ven en viejas fotografías o en cuentos chinos. También colocaron cuidadosamente las pepitas en la báscula. La máquina emitió un pitido de confirmación y mostró otras 4,14 onzas. Eso elevó su limpieza semanal total a un asombroso, casi increíble, 209,72 onzas. Kevin exclamó, una sonrisa genuina y aliviada, finalmente rompió su fachada estoica. No es el doble de lo que teníamos antes, pero parece que la ampliación ha dado sus frutos. Es mucho mejor que lo que teníamos antes. No puede ser. Las cifras eran asombrosas.
Si comprobabas rápidamente los precios actuales del oro, eso significaba más de $500,000 en oro recuperado en una sola semana. Esto lo cambió todo. El total de la temporada subió repentinamente a 680 onzas. Eso significaba que ahora estaban por fin tentadoramente cerca de su gran objetivo 1000 onzas antes de que acabara la temporada. No fue solo una semana de suerte, fue un gran avance, un punto de inflexión decisivo en lo que había sido una temporada brutal. Kevin había asumido un riesgo calculado eligiendo una mina en un lugar nuevo y sin probar apostando toda su operación a una corazonada y a unas pocas muestras de una buena batea. Había sido una apuesta monumental, pero ahora, innegablemente había dado sus frutos de forma espectacular. Habían conseguido mucho más oro que en sus lugares más antiguos y consolidados. El equipo estaba ganando de nuevo no solo sobreviviendo, sino prosperando. Pero para Kevin, esta limpieza monumental era algo más que dinero o metal brillante. Se trataba de probarse a sí mismo. Su padre, Tony Beets, es una leyenda de la minería, una figura más grande que la vida, cuya reputación proyecta una larga sombra. Kevin quería demostrar que él también podía ser un jefe de verdad, no solo el hijo del jefe viviendo de la fama de su padre. Quería tomar decisiones inteligentes, dirigir al equipo con eficacia y encontrar oro a su manera guiado por sus propios instintos. Esta limpieza, este éxito innegable, demostró que lo llevaba dentro. No se limitaba a seguir los pasos de su padre. Estaba forjando su propio camino, forjando su propio legado en la implacable tierra del Yukón. Aún así, la celebración, aunque muy sentida, no duró mucho. Quedaba demasiado trabajo por hacer, aún se necesitaban demasiadas onzas. La tripulación, rejuvenecida por su éxito y la prueba tangible de sus esfuerzos, volvió rápidamente al trabajo, ahora con más fuego en sus corazones, un renovado sentido de propósito. El ambiente en la mina había cambiado radicalmente. El aplastante peso de la desesperación se había disipado, sustituido por una oleada de ímpetu, la creencia de que realmente podían lograr su audaz objetivo. Pero Kevin no se relajó ni un segundo. De hecho, se puso aún más serio, más concentrado. Hemos sido capaces de mantener 24 ases, y si realmente queremos llegar a 1000 onzas, eso es lo que vamos a tener que seguir haciendo casi hasta el final de la temporada, dijo su voz firme, su determinación inquebrantable. Aún les faltaban 320 onzas para alcanzar su objetivo, una cantidad considerable, y solo les quedaban unas pocas semanas preciosas antes de que el invierno del Yukón, una fuerza imparable, lo cerrara todo para siempre. En el Yukón, cuando llega el invierno, llega con fuerza. El suelo se congela bloqueando el oro firmemente. En su helada garra, las máquinas luchan y se agarrotan en el frío brutal, y el oro se hace exponencialmente más difícil, si no imposible de alcanzar. Cada día, cada hora, cada gramo cuenta ahora más que nunca. El sprint final había comenzado.